Con la ciencia moderna, en particular con Galileo, podríamos decir que la visión cualitativa, ontológica del ser, del cosmos, comienza a ser sustituida por una visión cuantitativa mecanicista. Ha llegado con la modernidad la hora de medir y calcular. Pero igual es notable que siempre todavía del lado de una concepción filosófica de orden cualitativo, Nicolás de Cusa nos propone una idea de Dios como la de un ente supremo cuyo centro está en todas partes. Y esto ya está desbrozando el camino del panteísmo. Es la línea que habrá de seguir posteriormente Giordano Bruno, del siglo XVI, quien particularmente en la obra del Infinito Universo e Mondi, 1584, bajo la influencia del cusano a quien admiraba por sobre todo, yendo claramente más allá de Copérnico, habrá de descentralizar al propio Sol. Es decir, en cierto modo y con justificada razón, como ya veremos, se rompe con el sistema heliocéntrico. El sistema solar, justamente con su centro en el Sol, estaría dentro de otros sistemas de estrellas mucho mayores. Luego, en el siglo XVIII, William Herschel y Thomas Wright descubrirán casi a la par que aquellas gotas de leche derramadas por Hércules al ser amamantado por Hera, de acuerdo con el mito, lo que llamamos justamente la Vía Láctea, la Milchstraße, la Milky Way, la vía de estas gotas de leche, que ello corresponde a nuestra casa. Y ello siempre bajo el supuesto de que solo hay esta casa, esta galaxia, esta Vía Láctea, y es la única que hay. Kant, al tomar noticia del descubrimiento, osadamente dirá Immanuel Kant, que hay miles de galaxias. Hoy estaríamos no solo ante un sistema sin centro, sino de cientos de miles de millones de galaxias, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas. Y finalmente llegamos a una concepción como es la del multiverso, que si bien se corrobora definitivamente, significaría que con todo aquello somos nada más que una gota en el océano. Como esta ínfima gota en el océano del multiverso, vamos en medio de un enjambre junto con los otros planetas siguiendo a la abeja reina que es el Sol. Habría que considerar en ello ahora todo un entramado de velocidades impresionantes a las que vamos con nuestro planeta y el Sol en todo momento. Por de pronto, como planeta giramos en torno a nuestro eje, haciendo el día y la noche, y vamos en ello a una velocidad de 1670 km por hora. Pero trasladándonos a cada instante alrededor del Sol, para ir haciendo los años de nuestras vidas, vamos a una velocidad de 108.000 km por hora. Y persiguiendo a nuestro Sol en su loca carrera alrededor del eje de la Vía Láctea, vamos a 790.000 kilómetros por hora. Y aún así, tales son las distancias tan solo en el interior de nuestra Vía Láctea, el Sol se demoraría 225 millones de años en dar una sola vuelta en torno al eje de la Vía Láctea. Por lo cual, si hacemos algunos cálculos, ¿no?, podríamos decirle que si consideramos nosotros unos 25.000 años de civilización, con todas las reservas que puede merecer el término civilización, seríamos un 0,01% de ese recorrido. Y ello se explica porque la distancia al mismo tiempo de nuestro sistema solar con respecto al centro de la Vía Láctea es nada menos que de 27.000 años luz. Y aquí, en esta perpetua danza alrededor del Sol, nos preguntamos por el sentido y todas las preguntas filosóficas que nos hacemos. Ante todo, ¿qué es ser?
O como pregunta Leibniz, ¿por qué es el ser que no más bien la nada? Y nos hacemos también la pregunta por el destino, y cómo no, también por la nada, dado que si el ser tuviera límites absolutos tanto hacia lo mínimo, el microser, como hacia lo máximo, el macroser, ¿qué hay antes o después, más acá o más allá de esos límites? El no ser, la nada. Y también nos hacemos la pregunta por el tiempo. Para abordar de una vez lo más capcioso y fascinante del tiempo, podríamos considerar que desde el punto de vista del Sol, en su loca carrera alrededor del eje de la Vía Láctea, y si acaso literariamente personificáramos al Sol, este podría decirse a sí mismo: vaya, estoy pasando otra vez por aquí, estoy dando una nueva vuelta. Mi vida como Sol, con todos estos hijos que dan vueltas alrededor mío, supone tal vez varios millones de vueltas. ¿Cuántas veces más tendré que pasar por aquí? La palabra año, y como medición del tiempo, lo que permite que haya un calendario, supone siempre una vuelta que se completó, vale decir, un ciclo. Y así pues hay años solares, nuestros propios años, en el planeta Tierra, pero también los hay galácticos, en el sentido, en este caso, de lo que demora el Sol en una sola vuelta en la Vía Láctea. Esto es, como ya dijimos, 225 millones de años. Pero luego, obviamente, hay también años que tienen que ver con el giro, ¿no?, de la Vía Láctea alrededor de otra galaxia, Andrómeda, y luego otro año que tendría que ver con el giro de Andrómeda y su conjunto de galaxias en torno a Coma Berenices. Todo esto nos lleva naturalmente a deslumbrarnos con cifras cada vez más estratosféricas. Supongamos, por ejemplo, cuando nuestra Vía Láctea ha dado varias miles de vueltas y tal vez Andrómeda ha dado solamente una, y cuando ésta ha dado a su vez miles de vueltas, Coma Berenices ha dado solamente una. Y para terminar con el deslumbramiento que provoca lo descomunal, se supone que si al centro de nuestro majestuoso castillo, que es la Vía Láctea, hay un agujero negro, este sería 4 millones de veces más grande que nuestro Sol. Pero volviendo a la pregunta por el tiempo, lo que hemos venido diciendo está en relación con la relatividad del tiempo de Einstein. Como él lo hace, podemos imaginar un reloj que mide el tiempo puesto en el Sol y otro en el centro de la Vía Láctea. Se podría decir incluso, con apoyo en Aristóteles, que ello se explica porque solo hay tiempo en la medida en que hay movimiento y cambio. Y como también, como con apoyo en el Estagirita, el tiempo lo mide el alma, podríamos decir que está en dependencia de la percepción. En otras palabras, para que haya tiempo se requiere un sujeto percipiente que, inserto en la transitoriedad de todo, esté midiendo ese pasar, ese acontecer, ese transcurrir para cada cosa y persona, y también en términos aristotélicos, en el que ellos, esas cosas y personas, despliegan su ser, van madurando y perfeccionándose hasta alcanzar un punto de inflexión, diríamos, en el mejor de los casos, siempre que no haya nada grave que se interponga, luego de lo cual viene la decadencia. Pero el ser en el que todo ello acontece permanece siempre igual, en tanto que es, siendo inalterable, inmutable e incluso inmóvil, en todo lo cual Parménides tenía razón. Y además, siguiendo con Parménides, ese ser es eterno, siendo esta eternidad al modo del eterno presente, el eterno presente del ser. Y 2400 años más tarde, Friedrich Nietzsche pensó un pensamiento que, según nos lo muestra Mircea Eliade, viene de las culturas ancestrales, a saber, el eterno retorno, a lo que el filósofo del martillo agregó que sería un eterno retorno de lo mismo.
Como para justificar ese eterno retorno, digamos simplemente que sobre nuestras cabezas todo es eterno retorno de lo mismo. No solo nuestro planeta que rota, sino que se traslada alrededor del Sol, haciendo los años, sino que además el propio Sol, nuestro astro rey, en su loca carrera de casi 1.000.000 de kilómetros por hora, ya que las últimas informaciones que nos llegan de los avances de la astrofísica en el mes de julio de 2020 nos dicen que la velocidad que lleva el Sol dando vueltas alrededor del eje de la Vía Láctea es significativamente mayor de lo que se había supuesto hasta ahora. Y nosotros somos patentemente nada más que unas partículas de polvo en nuestro sistema solar de aquel descomunal, eterno retorno de lo mismo.